Una joven madre intenta reparar un viejo auto frente a su casa cuando, sin saberlo, el dueño del vehículo es uno de los hombres más ricos del país. Lo que empieza como una simple ayuda en medio del humo del motor se convierte en una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Él, un millonario acostumbrado a que todos lo sirvan. Ella, una mujer que nunca dejó de luchar por sus hijos. Y en ese encuentro inesperado, la vida de ambos cambiará para siempre. ¿Hasta dónde puede llegar la empatía cuando el orgullo se derrumba? ¿Y qué sucede cuando el amor nace justo donde menos se espera? Prepárate para una historia emocionante, sorprendente y profundamente humana que te hará creer de nuevo en el poder de la bondad. Si esta historia te emociona desde el primer minuto, dale me gusta para apoyar nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Comenta desde dónde nos ves y qué parte de esta historia te tocó más el corazón. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que un solo gesto puede cambiarlo todo. Había días en los que la Ciudad de México parecía una máquina perfecta. Autos que rugían en las avenidas, hombres con trajes que parecían hechos de orgullo, mujeres que corrían contra el reloj, oficinas que despertaban con el mismo ritmo implacable del dinero. Roberto Mendoza pertenecía a ese engranaje, o mejor dicho, era quien lo controlaba. Dueño de una de las empresas más poderosas del país, su nombre imponía respeto, pero también temor. Los periódicos lo llamaban el tiburón del acero y sus empleados aprendieron que en su presencia solo había dos opciones: callar o obedecer. Esa mañana, el aire acondicionado del piso 27 zumbaba como un reloj de precisión. Roberto revisaba los informes de la semana mientras la ciudad se estiraba bajo el vidrio de su oficina. Cada cifra, cada gráfica, cada firma eran parte del orden que él había construido con disciplina de hierro, hasta que un detalle mínimo, casi insignificante, quebró su concentración: una ausencia en la planilla del personal de limpieza. María Elena Cruz, 3 faltas injustificadas. Leyó en voz alta. Una línea, una sola, pero suficiente para despertar algo que no era simple molestia, era desprecio. Para él, la irresponsabilidad era una forma de traición. Y esa mujer, una empleada que ni siquiera recordaba bien cómo era su rostro, se había atrevido a desafiar el orden que tanto esfuerzo le costaba mantener. «Despídala», dijo al asistente sin levantar la mirada. «Señor, parece que tuvo un problema familiar. Pidió permiso al supervisor». «No me interesa. El trabajo no espera. Si no cumple, se va». Sin embargo, cuando el asistente salió de la oficina, algo en la voz temblorosa del hombre le dejó una sensación incómoda, una especie de sombra que lo siguió incluso hasta el ascensor. Esa incomodidad lo llevó a hacer algo que nunca hacía: involucrarse personalmente. Decidió ir a la casa de la empleada. No lo movía la compasión, lo movía la curiosidad. Quería ver con sus propios ojos cómo era la vida de alguien que no cumplía. El coche negro salió del estacionamiento bajo una llovizna tenue. Durante el trayecto, Roberto pensó en su madre. Hacía años que no la recordaba, pero algo en aquella situación le arrancó el eco de una frase antigua: «No juzgues sin mirar los ojos del otro, hijo». Él había olvidado eso hacía mucho tiempo. El chofer miraba por el retrovisor con cierta incomodidad. «¿Está seguro que quiere bajar aquí, señor Mendoza?». Roberto asintió, cerrando el paraguas con brusquedad. La calle era estrecha, con charcos que reflejaban los postes torcidos. Un perro dormía junto a una puerta metálica. En una ventana colgaban sábanas mojadas. En otra, un niño observaba con una curiosidad silenciosa. El traje de Roberto contrastaba con todo el entorno. Sus zapatos, brillantes y limpios, parecían una provocación contra el suelo manchado. Cada paso resonaba con un eco extraño. La vecindad olía a humedad, a sopa recién hecha, a radio vieja. Había voces, risas,
una mezcla de vida que para él era casi ajena. Buscó el número 23. Subió las escaleras de cemento y cuando llegó frente a la puerta, golpeó 3 veces. Nadie respondió. Volvió a golpear, más fuerte. Entonces lo escuchó. Un llanto, no de mujer, no de adulto. Un llanto pequeño, entrecortado. Un llanto que cargaba el miedo y la fiebre. La puerta estaba entreabierta. La empujó con suavidad y el olor a eucalipto y leche agria lo envolvió como una bofetada. Dentro, el aire era pesado. Una bombilla parpadeaba sobre una cuna improvisada. 5 niños lo miraron desde distintos rincones, con los ojos grandes, redondos, desconfiados. Una anciana rezaba frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, y en el centro, una mujer joven, pálida, con las manos temblorosas, sostenía un termómetro. María Elena, la mujer que iba a despedir. «Señor, yo…» intentó decir algo, pero su voz se quebró. El bebé en la cuna lloraba con desesperación. Su piel ardía. Roberto se acercó por instinto sin entender por qué. Miró el termómetro. 39, ese número lo golpeó como una revelación. Durante un segundo ya no estaba en aquella habitación. Estaba de nuevo en su infancia, en una cama humilde, viendo a su madre temblar con la misma fiebre. Recordó la desesperación de no tener dinero para el médico, la impotencia de oírla murmurar su nombre en medio del delirio. Recordó cómo prometió nunca volver a depender de nadie. Pero ahora, frente a ese bebé y esa mujer agotada, sintió que toda su fortaleza no servía de nada. El aire le pesaba en los pulmones. Sacó su teléfono. «Llamen a una ambulancia, urgente, y envíen medicamentos para fiebre infantil. Sí, aquí, ahora». María Elena intentó protestar. «No, por favor, señor, no quiero causarle problemas». «Cállese», dijo con una voz firme pero quebrada. El bebé tosió. La anciana se levantó, despacio, y le ofreció una toalla húmeda. «Gracias por venir, joven», dijo con una dulzura que lo desarmó. A veces los patrones no ven más allá del uniforme. Roberto no respondió. No sabía qué decir. El sonido del llanto le atravesaba los oídos. Era como una súplica. Por un instante deseó haber llegado antes. El suelo agrietado bajo sus pies le recordó que él vivía en otro mundo. Uno donde los errores se pagaban con despidos, no con hambre. Y sin embargo allí, entre paredes descascaradas, había algo que en su mundo ya no existía: humanidad. Una vecina entró con un frasco de miel. Otra trajo té de manzanilla. Los niños observaban cómo el señor de traje intentaba sostener al bebé. Era un cuadro imposible, casi absurdo, y sin embargo profundamente real. Mientras la ambulancia llegaba, Roberto miró a María Elena. Su piel brillaba de sudor, su mirada cargada de cansancio, pero había algo más en ella. Dignidad. Dignidad incluso en la miseria. Cuando el médico se llevó al bebé, ella se desplomó sobre una silla. Roberto permaneció de pie, sin saber si debía irse o quedarse. Al final, dejó sobre la mesa un sobre con dinero, para medicinas y comida. Ella lo miró con los ojos humedecidos. «No puedo aceptarlo. No lo hago por usted», respondió él. «Lo hago por el niño». Salió sin mirar atrás, pero en su cabeza seguía resonando el mismo llanto. La lluvia caía cuando volvió al coche. El chofer lo observó por el espejo, sorprendido de verlo sin expresión. «Regresamos, señor». «Sí», respondió Roberto, «pero no a la oficina». Durante todo el trayecto no dijo una palabra. El reflejo de la ciudad en los cristales parecía otro mundo. Luces que corrían, rostros indiferentes, el ruido de motores mezclado con su propia culpa. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su departamento moderno sin encender las luces. Abrió una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro, un termómetro viejo, el mismo modelo que el de María Elena. Su madre lo había guardado antes de morir. Lo sostuvo entre los dedos y en silencio comprendió.
A veces, los juicios más crueles nacen de la ignorancia, y la verdad puede estar detrás de una puerta que nunca quisiste abrir. La ciudad amaneció como si nada hubiera pasado, pero para Roberto Mendoza, el mundo ya no era el mismo. La fiebre del niño había bajado, sí, pero algo dentro de él apenas comenzaba a despertar. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves. Cuéntanos si tú también crees que detrás de cada error hay una historia que nadie se atreve a escuchar. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la empatía también puede cambiar destinos. ¿Alguna vez has firmado algo sin saber que lo que realmente sellabas era tu propio destino? A veces, los contratos no se escriben con tinta, sino con actos que cambian el curso de la vida. Esa mañana, cuando el sol se filtraba entre los rascacielos y el ruido de la ciudad se mezclaba con el sonido distante de una ambulancia, Roberto Mendoza comprendió que había firmado algo invisible, una promesa con fecha y factura. Era temprano. La ciudad apenas despertaba, pero en la mente de Roberto el día llevaba horas en movimiento. No había dormido. En su escritorio los papeles estaban intactos, pero su cabeza bullía con la imagen de aquella vecindad. Los ojos febriles del bebé, el olor a eucalipto, la voz temblorosa de María Elena pidiendo disculpas. La noche anterior había sido un espejo, y ahora, frente al reflejo frío de su oficina, Roberto se preguntaba cuántas veces había sido ciego por comodidad. Llamó a su secretaria. «Quiero los informes médicos del niño Cruz, que se atienda en el Hospital Privado Santa Fe. Yo cubriré los gastos». «¿Todos, señor?», preguntó ella sorprendida. «Todos. Consulta, antibióticos, fórmula, pañales, lo que necesiten». Colgó el teléfono sin pensarlo. Había tomado una decisión que por primera vez no respondía a la lógica del negocio. La lógica era otra, la del corazón. Durante años, Roberto había medido el valor de una persona por su eficiencia. Ahora, algo distinto lo movía. No era culpa ni compasión. Era una sensación nueva, incómoda, casi luminosa. La necesidad de reparar. 3 días después, volvió a ver a María Elena. La esperó en la entrada del edificio corporativo. Ella llegó puntual, con el cabello recogido, la ropa limpia, los ojos aún cansados pero firmes. Caminaba despacio, con esa mezcla de nervio y respeto que solo quien ha vivido en los márgenes puede mantener frente al poder. «Señor Mendoza», dijo ella, bajando la mirada. «María Elena», respondió él. «He estado pensando». Ella se tensó. Esperaba el despido. Pero las palabras que escuchó no eran las que había imaginado. «No quiero que vuelva al servicio de limpieza. Quiero ofrecerle algo distinto. Un puesto como coordinadora de mantenimiento. Salario fijo, plan de salud, guardería incluida». María Elena lo miró como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo dijo, señor? Usted conoce el edificio mejor que nadie. Sabe dónde falla la luz, qué máquinas se estropean, quién trabaja con cuidado y quién no. Necesito a alguien que lo coordine». Ella no respondió enseguida. El silencio se llenó del ruido lejano de los elevadores, del zumbido de la ciudad al otro lado del vidrio. Finalmente, habló. «Acepto», hizo una pausa. «Si también contrata a doña Nena». «¿Perdón?» «Mi vecina, la que estuvo esa noche. Tiene experiencia cuidando niños. Si la contrata como niñera de la empresa, podré trabajar tranquila. Y otras mamás también». Roberto la observó, sorprendido. No negociaba para sí misma, sino para los demás. «¿Está segura de eso?», preguntó él. «Sí. No quiero privilegios, señor. Quiero oportunidades justas. Para todos». Por primera vez en años, Roberto sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino de respeto. Y sin más palabras, extendió la mano. Aquel apretón no fue un acuerdo laboral, fue el comienzo de algo más grande, una transformación silenciosa dentro de una empresa que hasta ese día había olvidado lo humano. Si esta historia te está emocionando, dale me gusta
y activa la campanita para seguir acompañándonos. Comparte este video con alguien que crea que los contratos también pueden tener corazón. Y cuéntanos desde dónde nos ves. El cambio comenzó con pequeños gestos. María Elena asumió su nuevo rol con la discreción de quien sabe que el poder no se grita, se demuestra. Los empleados la miraban con curiosidad. Algunos la respetaban, otros murmuraban a sus espaldas. Pero ella no se detuvo. Reorganizó los horarios, reescribió las rutinas, eliminó productos químicos agresivos que enfermaban a los trabajadores. Sustituyó detergentes por fórmulas caseras más seguras, cambió cubetas por aspersores ecológicos. Los resultados se notaron en semanas. Menos alergias, menos ausencias, más sonrisas. Roberto observaba todo desde la distancia. Al principio con escepticismo, luego con admiración. Había algo en aquella mujer que lo desconcertaba. Una dignidad silenciosa que no necesitaba pedir permiso. Un día la encontró en la guardería que acababan de inaugurar dentro del edificio. Doña Nena, con su delantal de flores, cuidaba a los hijos de las trabajadoras mientras éstas terminaban sus turnos. Los niños jugaban, reían, corrían entre alfombras nuevas. El aire olía a talco y a esperanza. ¿Todo bien, María Elena?, preguntó él. Sí, señor, pero aún falta algo. ¿Qué cosa? Un plan de salud familiar, no solo para empleados, también para sus hijos. Roberto dudó un instante. Eso costará mucho dinero. También cuesta perder gente valiosa por no poder cuidar de los suyos, respondió ella. Él la miró y comprendió que esa mujer veía lo que él nunca había querido mirar, que el valor de una empresa no está en sus cifras, sino en las vidas que sostiene. Semanas después, se lanzó el nuevo plan, cobertura médica extendida para todos los hijos de los empleados. El pediatra los conocía a cada uno por su nombre: Chavita, Lupita, Toñito. El edificio se llenó de voces pequeñas que corrían por los pasillos cuando sus madres terminaban los turnos. Por primera vez, el lugar olía a algo que no era desinfectante ni ambición, olía a hogar. María Elena no solo había cambiado su propio destino, había abierto una grieta luminosa en el corazón de una estructura que antes era puro hierro. Roberto lo sabía, y cada vez que la veía pasar por el vestíbulo, recordaba aquel llanto detrás de la puerta, el suelo agrietado, el termómetro, la culpa. Pero ahora algo había florecido sobre esas grietas: respeto. Esa noche, Roberto revisó los nuevos contratos que había mandado redactar. En ellos, por primera vez, una cláusula hablaba de algo más que productividad. Días por enfermedad infantil justificados con certificado de servicio público. Era la cláusula que nadie había pedido, pero que todos necesitaban. Y bajo su firma, agregó una nota manuscrita: las políticas solo tienen sentido si llevan nombre y apellido. Apagó la lámpara y se quedó mirando por la ventana. La ciudad, tan enorme como indiferente, parecía distinta. Por primera vez sentía que no estaba luchando contra ella, sino dentro de ella. En los pasillos del edificio, las luces se apagaban una a una. Solo quedaba encendida la guardería. Doña Nena leía un cuento a los niños. María Elena cerraba un armario. Y Roberto, desde su oficina, sonrió, porque entendió que hay contratos que el dinero no puede escribir. Hay promesas que se cumplen no por obligación, sino por gratitud. Y hay personas que cambian el rumbo de una historia no con poder, sino con decencia. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, activar el cinillo de notificaciones y dejar tu comentario. Cuéntanos qué opinas de esta transformación, qué habrías hecho en el lugar de Roberto y desde qué ciudad nos ves. Comparte este video con alguien que necesite creer que el cambio todavía es posible. ¿Alguna vez la bondad se volvió en tu contra? ¿Has sentido cómo un gesto sincero se transforma en boca ajena, en un arma que destruye lo que más intentabas proteger? El poder tiene enemigos, pero la compasión, cuando nace de un poderoso,
tiene algo peor: la sospecha. Esa fue la lección que Roberto Mendoza aprendió aquel mes. Después de semanas de calma, cuando el proyecto social comenzaba a consolidarse y la empresa respiraba un nuevo aire, algo oscuro empezó a infiltrarse entre los pasillos. Al principio fue un susurro, un comentario fuera de lugar, una mirada cómplice en el ascensor. Después, un titular: el magnate del acero y su empleada modelo. La historia oculta detrás del plan de guarderías. Las palabras se expandieron como fuego en un campo seco. Los medios de farándula, siempre hambrientos de escándalos, convirtieron la generosidad en romance, la reforma en rumor y la dignidad de una mujer en objeto de especulación. Relación impropia con una empleada joven y pobre. El titular apareció en la portada de un portal sensacionalista que solía hablar de artistas, pero esa vez el protagonista era él. Roberto se enteró de madrugada. Su asistente lo llamó con la voz quebrada. «Señor, tiene que ver esto». Abrió la nota. Las fotos eran borrosas, pero sugerentes. Él entregando cajas de leche, ella sonriendo entre niños. El texto hablaba de encuentros frecuentes, de beneficios especiales, de privilegios bajo la mesa. La rabia lo recorrió como un golpe seco. No tanto por él, sino por ella. Sabía que María Elena no soportaría el peso de esa mentira. Y así fue. Al día siguiente, cuando llegó a la empresa, el murmullo era insoportable. Las secretarias bajaban la voz al verlo pasar. Algunos directivos lo saludaban con esa hipocresía elegante que usan los hombres que disfrutan del escándalo ajeno. Pero lo peor fue verla a ella, al fondo del pasillo, con los ojos rojos, sosteniendo una carpeta contra el pecho. «Señor Mendoza», dijo con esfuerzo, «juro que no entiendo nada. No tiene que explicarme, pero me están mirando distinto. En el mercado, en la escuela de mis hijos, hasta en la guardería me llaman la mamá del patrón». El silencio entre los dos fue más pesado que cualquier explicación. Era un silencio lleno de vergüenza ajena, de impotencia compartida. Roberto sabía que las murmuraciones no se combaten con palabras, sino con hechos. Y decidió actuar. Convocó a una rueda de prensa. Nadie lo esperaba. Ante cámaras y micrófonos, leyó un comunicado. «Toda persona tiene derecho a la dignidad. La nuestra no se negocia ni se difama. Por eso, hoy abro a la prensa seria y al sindicato todos los números, contratos y registros de la empresa. Cualquiera puede auditar. No tenemos nada que esconder». El gesto sorprendió a todos. Algunos periodistas intentaron provocarlo. ¿Y la relación con la señora Cruz? Roberto respiró hondo. La relación con la señora Cruz es de respeto, nada más. Pero si eso les resulta difícil de creer, pueden venir y preguntar a los niños que juegan en la guardería. Ellos les dirán quién soy. Ese mismo día, el rumor empezó a morir. No del todo, porque los rumores nunca mueren del todo, pero perdió fuerza, perdió oxígeno. Las cifras, los contratos, la transparencia pública dejaron sin aire a los cínicos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, para ella. En los días siguientes, María Elena soportó miradas torcidas en el mercado, murmullos a media voz, preguntas que dolían más que los insultos. «Así que tú y el jefe, ¿eh? Con razón te ascendieron». Los niños lo escuchaban, y aunque no entendían, percibían la tensión. Una tarde, al recogerlos en la guardería, su hijo mayor preguntó: «Mamá, ¿por qué dicen que tú eres la novia del patrón?». María Elena se agachó y lo abrazó tan fuerte que el niño apenas pudo respirar. No lloró, solo susurró: «Porque hay gente que no entiende la verdad, mi amor. Y cuando no entienden, inventan». Mientras tanto, en su oficina, Roberto intentaba reparar lo irreparable. El escándalo lo había herido, pero más le dolía verla sufrir por algo que él había provocado sin querer. Había querido ayudarla y terminó poniéndola en el ojo del huracán. Una mañana, apareció en la guardería con un termo de atole caliente
y varios libros de colorear. Los niños lo recibieron entre gritos y risas. Llegó el tío Roberto. El apodo nació así, de la espontaneidad infantil, y pronto se volvió costumbre. Los hijos de las empleadas lo saludaban con ese cariño inocente que desarma cualquier prejuicio. La prensa, al principio, intentó burlarse del gesto, pero no había escándalo posible cuando los protagonistas eran niños riendo y mujeres trabajando en paz. La verdad se imponía sola, sin gritos, sin pleitos, solo con constancia. Con el tiempo, la guardería se volvió un símbolo. La gente comenzó a hablar menos del rumor y más del resultado. Una empresa que había cambiado sus políticas, una comunidad que había aprendido a proteger su propio honor. Pero aunque el escándalo se disipaba, algo persistía en el aire, una cercanía silenciosa entre Roberto y María Elena. No era amor aún, era respeto, era esa complicidad que nace entre quienes han sobrevivido juntos a una tormenta. Cada vez que coincidían en los pasillos, el saludo era breve, pero las miradas duraban más de lo necesario. Sabían que, sin querer, habían cruzado una línea, la que separa el poder del afecto, la autoridad de la ternura. En el fondo, ambos lo entendían. La reputación se reconstruye con años, pero la confianza solo necesita un gesto. Y aquel gesto, abrir las puertas, mostrar los números, enfrentar el rumor con transparencia, fue la manera de decirse lo que aún no podían pronunciar. Cuando el último periodista abandonó el edificio, Roberto volvió a su oficina. Desde la ventana, la ciudad seguía rugiendo, indiferente, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Comprendió que el poder no se defiende con miedo, sino con verdad, y que, a veces, la verdad tiene rostro de mujer cansada que no se rinde. El rumor había querido comprar su silencio. Él respondió con integridad, y en ese intercambio, ambos, Roberto y María Elena, salieron diferentes, más fuertes, más humanos. La noche cayó sobre la ciudad. En la guardería los niños dormían. María Elena cerró la puerta, apagó la luz y antes de irse vio en el escritorio una nota doblada. Solo decía, «Gracias por recordarme quién soy», firmada con una inicial, R. Aquella frase bastó para limpiar meses de duda. No hubo abrazo, no hubo promesa, solo la certeza de que la verdad, cuando se defiende sin rencor, siempre encuentra su camino. Si esta historia te ha emocionado, dale me gusta, activa el cinillo de notificaciones y comparte el video con alguien que necesite creer que la verdad todavía puede más que la mentira. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta lección. ¿Qué harías tú si te vieras en su lugar y desde qué país o ciudad nos estás viendo? ¿Alguna vez una mesa compartida reveló más verdades que años de silencio? Hay momentos en que una cena no es solo una comida, sino un espejo. Un espejo donde el poder y la humildad se miran frente a frente y se reconocen. Era diciembre y la ciudad ya se vestía con luces. Las avenidas rebosaban de árboles falsos, de villancicos que sonaban en bucles, de vitrinas que prometían felicidad a plazos. Pero en la empresa Mendoza, aquel fin de año tenía otro brillo. Por primera vez, el edificio no solo celebraba resultados financieros, celebraba humanidad. El rumor que había manchado semanas pasadas había quedado atrás, como una sombra lejana. La guardería seguía llena de risas. Las madres trabajaban con serenidad y en cada pasillo se respiraba algo nuevo: respeto. Fue entonces cuando Roberto decidió hacer algo que para muchos sonó impensable. Envió una invitación a todo el personal del área de mantenimiento, una cena de Navidad en su casa. La Casa Grande, como la llamaban los empleados, era casi una leyenda. Un jardín enorme en Lomas de Chapultepec, una fachada de piedra, vitrales importados. Nadie del personal había cruzado nunca esa puerta. La invitación causó sorpresa y nervios. María Elena dudó en aceptar. «¿Está seguro, señor?»,
Le preguntó al recibir el sobre. No queremos incomodar. Roberto sonrió. Yo lo estoy, y me gustaría que vinieran todos, también los niños. Esa noche, el aire de diciembre traía olor a pino y a esperanza. Los autos se alinearon frente a la casa. Los niños, con ropa sencilla, miraban con asombro las luces del jardín. Doña Nena llegó cargando una olla envuelta en trapos de cocina. Tamales oaxaqueños, joven, los de mi pueblo. No se llega con las manos vacías a una mesa ajena. El chef del catering, un hombre francés de modales impecables, la miró confundido, pero Roberto intervino. Que lo sirva en la vajilla principal. Y con salsa de chile pasilla, por favor. Doña Nena lo miró sonriendo. Así sí se come con corazón. El comedor parecía una postal. Por un lado, los candelabros de cristal. Por el otro, las risas de los niños que no sabían si podían correr. El contraste, sin embargo, no era tenso, era hermoso. La mezcla de mundos había roto la distancia. Los tamales, servidos sobre porcelana inglesa, sabían mejor que cualquier platillo de chef. María Elena, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Sus manos temblaban al tomar la copa. Miraba el techo alto, los cuadros, los muebles, y aunque todos reían, ella se sentía una intrusa en un museo. Fue entonces cuando vio la foto. Estaba en un rincón del salón, medio escondida, enmarcada en madera simple. Una imagen en blanco y negro, una mujer con uniforme de limpieza, de pie, junto a un carrito de hotel. Su rostro, sereno, pero cansado. Su sonrisa, parecida a la de alguien que no se rinde aunque la vida duela. María Elena se acercó sin querer, la observó con atención. Algo en aquella mirada le resultó familiar. Giró la cabeza. Roberto estaba detrás de ella. «Era mi madre», dijo él en voz baja. María Elena se sobresaltó. ¿Su madre? Sí, trabajó como camarera en un hotel del centro durante casi 20 años. María Elena guardó silencio. Roberto continuó. Siempre me dijo que el trabajo no avergüenza, que lo que humilla es mentir sobre él. Por eso la tiene aquí, en una foto tan visible. Él suspiró. Por vergüenza, porque no la tuve antes. Esa foto estuvo guardada años en un cajón. Yo me contaba la historia de que había salido de la nada, que mi esfuerzo lo explicaba todo. Pero no era verdad. Yo no salí de la nada, salí de ella. María Elena lo miró con ternura. El silencio que siguió fue largo, lleno de respeto. La casa entera pareció detenerse. Los niños jugaban en el jardín. Doña Nena reía en la cocina. Y en aquel instante, dos vidas, tan distintas, tan parecidas, se encontraron en una sola comprensión. Nadie se construye solo. Roberto se acercó al retrato. Cuando murió, yo ya era quien soy, pero no fui capaz de llevarla a mis eventos, de hablar de ella, de reconocerla. Me daba vergüenza, quería borrar los orígenes. María Elena respondió, con una voz que temblaba de emoción. Tal vez no la borró, señor. Solo la escondió hasta que fue capaz de verla sin miedo. Él la miró y sonrió. Gracias. Esa noche, la cena siguió distinta. El ambiente se volvió cálido, humano. Las risas mezclaron acentos y generaciones. Roberto, por primera vez, no se sentó al centro de la mesa, sino al costado, junto a los niños. Doña Nena contó historias de su pueblo y hasta el chef probó el atole que ella había traído en un termo. Las jerarquías se disolvieron entre cucharas y anécdotas. En medio de la sobremesa, Roberto levantó su copa. Quiero proponer algo. Todos guardaron silencio. Hasta hoy, nuestra empresa ha crecido gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero creo que debemos hacer más. No quiero caridad, quiero justicia. Por eso, a partir del próximo año, cada empleado tendrá un bono anual para útiles escolares, becas técnicas para sus hijos y un fondo de emergencia familiar permanente. El anuncio dejó a todos sin palabras. María Elena se llevó una mano al pecho. Doña Nena soltó un «Dios lo bendiga, joven», que hizo reír a todos. El aplauso fue espontáneo.
No era un aplauso de protocolo, era el aplauso de quienes, por primera vez, se sentían vistos. Roberto miró a su alrededor. Pensó en su madre, en la vecindad, en aquel bebé que lloraba entre paredes húmedas. Todo, de algún modo, había empezado allí, en el suelo agrietado, en el termómetro, en la culpa. Ahora entendía que su éxito no nacía del orgullo, sino del trabajo silencioso de mujeres invisibles como ellas. Cuando la noche terminó, los invitados se marcharon poco a poco. Los niños se dormían en brazos. María Elena se acercó a despedirse. Gracias por todo, señor. Por la cena, por la foto, por recordar. Él asintió. Gracias a usted por obligarme a mirar. La puerta se cerró lentamente. Y en el silencio de la casa grande, Roberto se quedó solo frente a la foto. La tocó con la punta de los dedos y susurró. Por ti, mamá. Por todas. Fuera, las luces de Navidad seguían parpadeando, pero dentro de él algo más profundo brillaba, el reconocimiento. Porque entender de dónde vienes es el primer paso para construir lo que mereces. Esa noche, Roberto no durmió. Se sentó en su escritorio, abrió un documento nuevo y escribió: Plan Social Integral, Origen, Familia, Educación, Dignidad. Sabía que ese papel valía más que cualquier contrato, porque no se trataba de dinero, se trataba de justicia. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale me gusta, activa el cinillo de notificaciones, comparte este video con alguien que necesite recordar que el origen no es una condena, sino una raíz. Déjanos en los comentarios tus impresiones. ¿Qué piensas de esta cena que unió mundos y desde qué país o ciudad nos estás viendo? Hay secretos que no destruyen, salvan. Hay verdades que llegan tarde, pero justo cuando el alma está lista para escucharlas. Y a veces, la redención no llega de los poderosos, sino de los silenciosos. Era enero. El aire del nuevo año tenía ese peso de los comienzos inciertos. La empresa Mendoza atravesaba su momento más próspero, pero también el más frágil. Los cambios sociales implementados por Roberto, bonos, becas, planes de salud, guarderías, habían despertado entusiasmo entre los empleados, pero enojo en el consejo directivo. Algunos miembros acostumbrados al control y al cálculo lo consideraban un gasto improductivo, un error, una debilidad. El rumor se extendió como una infección. Está dilapidando fondos. Se ha vuelto blando. Sus prioridades ya no son las del negocio. Palabras dichas entre copas, entre pasillos, pero que pronto se transformaron en una amenaza formal. Una mañana, mientras el sol aún no se filtraba por completo entre los edificios, Roberto fue convocado a una reunión extraordinaria. 12 hombres de traje oscuro lo esperaban en la sala principal. Sobre la mesa, una carpeta gruesa. Dentro, cifras, informes, recortes de prensa. La voz del presidente del consejo rompió el silencio. Señor Mendoza, lo hemos convocado porque consideramos que sus últimas decisiones han comprometido la imagen y el rendimiento de la compañía. Gastos no estratégicos, asignaciones de presupuesto sin retorno, vínculos personales con personal de rango inferior. Roberto lo interrumpió con serenidad. Al menos díganlo con claridad. Queremos una auditoría total, dijo otro. Y si los números no cuadran, lo destituiremos. El eco de esas palabras lo acompañó hasta su oficina. El poder, pensó, es una casa sin cimientos si no se sostiene con dignidad. No se sentía culpable, pero sí cansado. La verdad, sin embargo, estaba a punto de revelarse, y sería mucho más devastadora que un despido. Esa tarde, María Elena pidió hablar con él. Sus ojos mostraban algo más que preocupación. Era una mezcla de miedo y decisión. Señor, hay algo que debe saber, dijo, cerrando la puerta. Roberto la observó. ¿Sobre qué? Sobre las faltas que tuve hace meses. María Elena, eso ya no importa. Sí importa, porque hay una parte que no le conté. El aire se volvió denso. Ella tomó aire,
como quien se prepara para cruzar una línea invisible. Cuando usted me fue a despedir aquella vez, yo no solo cuidaba a mis hijos, también estaba cuidando a otro enfermo. ¿A otro? Sí, un hombre mayor. Vivía en la misma vecindad, en el cuarto 17 del sanatorio público. Tenía cáncer avanzado y poco dinero. Me pidió que no dijera su nombre. ¿Por qué lo ayudaba? Porque me recordaba a usted. ¿A mí? María Elena bajó la mirada. Se llamaba Ernesto Rivas. El silencio fue tan pesado que casi se podía oír el latido de los relojes. Roberto sintió un vértigo repentino. Ese nombre hacía décadas que no lo escuchaba. Era el nombre de su padre. El hombre que los abandonó cuando él tenía 10 años. El hombre al que juró no volver a perdonar. ¿Estás segura?, preguntó casi en un susurro. Sí, pero usaba otro apellido. No quería ser encontrado. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque me lo prohibió. Dijo que no quería cargarlo con su culpa. Roberto se levantó sin saber si estaba enojado o destrozado. ¿Dónde está ahora? En el Hospital General, cuarto 17. ¿Sigue vivo? María Elena asintió, pero no por mucho tiempo. El hombre de acero, el empresario implacable, sintió las piernas temblar. Durante años había construido un muro alrededor de ese nombre y ahora ese muro se desmoronaba con una sola frase. La mujer a la que había juzgado, la que creyó irresponsable, la que se convirtió en ejemplo, había estado cuidando en secreto al hombre que él más odiaba. Esa noche, Roberto condujo sin destino. El tráfico de la ciudad se deshacía en luces rojas y blancas. Su respiración era un eco contenido. Cuando finalmente llegó al hospital, no sabía si iba a perdonar o a reclamar. El pasillo olía a desinfectante y resignación. La enfermera lo guió hasta la habitación 17. Allí, un cuerpo delgado, frágil, conectado a tubos, respiraba con esfuerzo. Don Ernesto, el rostro envejecido pero reconocible, el mismo que lo había dejado atrás, que había huido sin despedirse, que lo había condenado al silencio. Roberto se quedó en el umbral, incapaz de avanzar. María Elena estaba sentada junto a la cama, leyendo una Biblia vieja. Al verlo entrar, se levantó. Le dije que vendría, susurró ella. ¿Sabe que estoy aquí? Sí, lo está esperando. Don Ernesto abrió los ojos. Sabía que vendrías, hijo. Su voz era un hilo de aire. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó Roberto, sin poder ocultar el temblor. Porque no sabía cómo mirarte sin que me odiaras. El silencio llenó la habitación. Te dejé por cobarde, continuó el viejo. Pensé que te haría menos daño si desaparecía, pero el daño que uno no enfrenta crece. María Elena salió de la habitación dándoles espacio. Durante horas padre e hijo hablaron. Lloraron más de lo que hablaron en realidad. No hubo reproches, solo verdades desnudas. Roberto descubrió que su padre había vivido con remordimiento, trabajando en oficios pequeños, siguiendo de lejos su carrera a través de periódicos, sin atreverse a escribir. Solo una carta, una que nunca entregó. María Elena la tiene, dijo el viejo con voz quebrada. Le pedí que la guardara hasta que estuviera listo para perdonarme. Roberto asintió, con lágrimas silenciosas. Esa noche se quedó hasta el amanecer, sosteniendo la mano del hombre que había sido su sombra y su herida. Cuando el sol entró por la ventana, el respirador se detuvo. Don Ernesto había partido, pero esta vez no lo hizo solo. En el pasillo, María Elena lo esperaba. Le entregó un sobre amarillento. No la abrí. Era suya. Roberto la tomó con manos temblorosas. La carta decía: Hijo, si alguna vez lees esto, sabrás que te amé incluso en mi ausencia. Me perdí intentando salvarme de mí mismo, pero tú, con cada logro, me diste la esperanza que no merecía. Si alguna vez ves a una mujer llamada María Elena Cruz, confía en ella. Tiene el valor que a mí me faltó. El papel se manchó con lágrimas. Roberto la guardó sin decir palabra. Y en ese gesto,
sin abrazos, sin discursos, se selló una reconciliación que ninguna empresa, ningún dinero y ninguna herida podrían comprar. Días después, el consejo directivo lo llamó nuevamente, pero esta vez su voz sonó distinta. Ya no defendía cifras, defendía principios. Mostró los informes, los resultados, las vidas transformadas. Y cuando terminó, dijo: si salvar la dignidad de la gente cuesta mi cargo, renuncio. Pero no renunciaré a la verdad. Hubo silencio. Y uno a uno, los miembros del consejo bajaron la mirada. El escándalo se disolvió sin necesidad de más palabras. Aquella noche, Roberto caminó por la vecindad donde todo había comenzado. El barrio dormía, pero una luz seguía encendida en la casa de María Elena. Golpeó la puerta. Ella lo miró sin sorpresa. Él solo dijo: gracias. ¿Por qué? Por cuidar lo que yo no supe cuidar. Ella sonrió. A veces, señor, el amor no necesita permiso. Los niños se despertaron. Uno lo abrazó, sin entender del todo. Y en ese abrazo, Roberto sintió lo que años de éxito no le habían dado: paz. Porque hay gestos que cierran heridas, y hay encuentros que no son casualidad, sino destino. Si esta historia te ha tocado, dale me gusta. Activa el cinillo de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que el perdón no es debilidad, sino liberación. Déjanos en los comentarios qué piensas de esta verdad revelada y desde qué ciudad o país nos estás viendo. Hay días en que el corazón y el deber se enfrentan, y no hay reloj que pueda marcar la decisión correcta. Ese día, Roberto Mendoza entendió que el verdadero liderazgo no se demuestra en una sala de juntas, sino frente a un altar improvisado, bajo el murmullo de una comunidad que aún cree en el amor y en la lealtad. El amanecer de aquel viernes llegó sin promesas. El aire de la ciudad estaba cargado de humedad y noticias. El consejo había convocado una sesión urgente para votar su destitución. Los periódicos hablaban de una posible reorganización interna. Los socios divididos dudaban si seguir apostando por la visión humana que Roberto había impulsado o regresar al modelo antiguo, frío, calculado, de siempre. Mientras tanto, en Iztapalapa, la vecindad amanecía en silencio. Un altar improvisado, lleno de flores de cempasúchil, veladoras y una guitarra vieja, esperaba en el patio. Don Ernesto, el padre que Roberto había recuperado solo para perderlo otra vez, descansaba ahora entre sábanas blancas. Doña Nena preparaba café con canela. Los niños, vestidos de luto, cortaban papel picado con cuidado. María Elena, de pie junto al féretro, rezaba sin palabras. Solo sostenía la mano de la abuela, y en los ojos le brillaba esa mezcla de tristeza y serenidad que solo tienen quienes han visto morir con dignidad. A esa misma hora, en el centro financiero, los consejeros tomaban asiento en la sala principal. El presidente del consejo miró el reloj. Son las 9 en punto. Si el señor Mendoza no llega en 10 minutos, votaremos su remoción. Roberto estaba en su auto, detenido frente a un semáforo. Tenía el celular vibrando con llamadas, pero no lo atendía. Miraba las flores que había comprado esa mañana apoyadas en el asiento del copiloto. Flores para un hombre que le dio la vida y el silencio. El reloj marcaba las 8:57. El velorio comenzaba a las 9:00. La reunión a la misma hora. Eligió, apagó el teléfono y condujo hacia la vecindad. Cuando entró, el murmullo se detuvo. Nadie esperaba verlo. El sonido de los mariachis llenaba el aire con una tristeza hermosa. María Elena lo miró desde lejos, sin palabras, pero con gratitud. Él se acercó al altar, colocó las flores junto al féretro y susurró: llegué tarde muchas veces, pero no esta vez. El mariachi tocó Amor Eterno. Doña Nena lloraba en silencio. Los niños encendían velitas una por una, hasta que el patio entero pareció arder de luz suave. A kilómetros de allí, la junta comenzaba sin él.
Los consejeros murmuraban, impacientes. «Esto confirma que no tiene prioridades», dijo uno de ellos. «Es un sentimental, no un empresario», añadió otro. «Votemos». El presidente asintió. «Procedamos». En el momento exacto en que levantaban las manos, la puerta del salón se abrió. No era Roberto, eran decenas de personas, trabajadores, proveedoras, becarias, entre ellos doña Nena, vestida de negro, aún con lágrimas en los ojos. María Elena caminaba al frente firme, con la misma serenidad con que había enfrentado la pobreza y los rumores. «¿Qué significa esto?», preguntó uno de los directivos. María Elena habló. «Venimos a hablar por quien no tiene voz en esta mesa. Este no es lugar para empleados». «Entonces el lugar está mal definido», respondió ella. «Porque si ustedes deciden sobre la empresa, nosotros somos la empresa». El silencio fue absoluto. Ella respiró hondo. «El señor Mendoza no compró favores, invirtió en nuestras vidas, creó políticas que redujeron enfermedades, ausencias y renuncias. Lo que llaman gasto, nosotros llamamos oportunidad». Un proveedor se levantó. «Yo puedo confirmarlo. Desde que él cambió el sistema, mi empresa redujo la rotación en un 30%. Y los costos ocultos, esos que nadie ve, desaparecieron». Una becaria agregó: «Gracias a las becas, soy la primera de mi familia en estudiar ingeniería». Doña Nena se adelantó, sosteniendo un expediente arrugado. «Y si quieren números, aquí están los míos. Menos ausencias, menos consultas médicas, más productividad». Era el minuto 43 de la reunión cuando la balanza cambió. Los rostros de los consejeros, antes duros, comenzaron a aflojarse. Los argumentos fríos se derritieron ante la evidencia humana. El presidente suspiró. «Procederemos a una auditoría independiente, pero suspenderemos la destitución». A las 11:20, Roberto llegó al edificio. Llevaba aún el traje oscuro del velorio. «Sé que llego tarde», dijo, «pero vengo con la conciencia limpia». El presidente le extendió la mano. «Llegó a tiempo, señor Mendoza. La decisión ha cambiado». María Elena, que aún estaba allí, lo miró con los ojos llenos de emoción contenida. No se abrazaron. No hacía falta. Bastó el silencio compartido. Esa tarde, cuando todo terminó, él la acompañó de regreso a la vecindad. El altar seguía encendido. El café todavía humeaba, y sobre la mesa había un ramo de flores marchitas. Ella se sentó frente a él. «No entiendo cómo soporta tanto ruido, señor, porque antes no tenía a quien escuchar». María Elena sonrió. Él tomó aire y por primera vez, sin prisa, sin cálculo, sin testigos, habló desde la verdad. «No quiero salvarte. Quiero caminar contigo». Ella lo miró largo rato. La abuela, sentada en un rincón, fingía no oír, pero sonreía. «Entonces empiece por pedir permiso», dijo. Roberto se levantó, caminó hasta ella y se inclinó con respeto. «¿Puedo?». La abuela le tomó las manos. «Puede, pero recuerde, el amor no se impone, se cuida». Las risas suaves llenaron la sala. El sonido de los niños jugando afuera rompió el peso del duelo. María Elena se acercó. «Si esto sigue», dijo ella, «la fundación primero, la boda después». Roberto asintió. Así será, porque había aprendido que el amor, cuando es maduro, no se mide en gestos grandiosos, sino en proyectos compartidos. Esa noche, en la mesa pequeña de la vecindad, comieron pan con chocolate y recordaron al hombre que los había unido sin querer. El barrio entero se iluminó con velitas, como si la vida misma quisiera despedir a don Ernesto con gratitud. El mariachi regresó, pero esta vez tocó algo distinto, una melodía alegre, de esperanza. Y mientras el viento movía las cortinas, María Elena y Roberto se miraron sin necesidad de palabras. Ya no eran patrón y empleada. Eran dos sobrevivientes del mismo incendio, dos almas que habían pasado por el fuego y salido del otro lado, distintas, más limpias, más libres. En ese instante, el poder dejó de importar.
La empresa ya no era un edificio, era una comunidad. Y el amor, sin discursos, sin títulos, sin promesas de cuento, se sentó en la misma banqueta donde había empezado todo. Si esta historia te ha emocionado, dale me gusta, activa el cinillo de notificaciones, comparte este video con quienes creen que el amor verdadero también puede nacer del respeto y del propósito. Déjanos en los comentarios tus impresiones, lo que sientes después de este capítulo y desde qué ciudad o país nos estás viendo. El tiempo, cuando se vive con propósito, ya no pesa, fluye. Y así pasaron los años en la vida de Roberto Mendoza, el hombre que alguna vez confundió éxito con altura, poder con respeto y soledad con fortaleza. Ahora, cada amanecer era distinto. Ya no lo despertaba el zumbido del ascensor corporativo ni las llamadas urgentes de la bolsa, sino el sonido de una bicicleta golpeando el portón, el eco de una risa infantil y el aroma a café con canela que llegaba desde la cocina. La casa grande ya no era un museo de mármol y silencio, era un hogar. Los cuadros valiosos habían dejado espacio para dibujos con crayones. Las alfombras, antes inmaculadas, tenían manchas de pintura y migas de pan. Y entre todo eso, un hombre que había aprendido a doblar uniformes escolares y a hacer trenzas torcidas sin sentir vergüenza. Después de la muerte de don Ernesto, el barrio y la empresa se habían vuelto una sola historia. El hospitalito con pediatría 24/7 ya funcionaba en la esquina donde antes había un lote abandonado. Las guarderías habían multiplicado su capacidad. Las becas habían cruzado fronteras. Y en la fachada de la nueva fundación se leía un cartel sencillo sin logotipo dorado. Fundación Lupita. La beca llevaba el nombre de la bebé que había iniciado todo. Lupita, aquella niña con fiebre de 39,5 NDSA, que sin saberlo había cambiado el destino de un imperio. Ahora, gracias a ella, cientos de niñas recibían vacunas, leche, pediatras y seguimiento escolar garantizado. María Elena insistió en ponerle su nombre, porque fue ella quien nos unió a todos, dijo. Roberto sonrió. Sabía que en esas palabras había verdad pura. En la empresa, los números hablaban solos. Las políticas de bienestar habían reducido los costos ocultos, aumentado la productividad y, lo más importante, devuelto el orgullo a cada empleado. Por eso, cuando propuso una última reforma, nadie se opuso. A partir de hoy, anunció en la asamblea anual, cada utilidad extraordinaria de la compañía alimentará el fondo social. El presidente del consejo, el mismo que alguna vez quiso destituirlo, asintió con respeto. Es justo, señor Mendoza. Lo humano y lo rentable al fin encontraron equilibrio. Y así nació el nuevo estatuto. Beneficios con propósito. Un documento que selló con tinta y convicción que el dinero solo tiene valor cuando multiplica dignidad. Los fines de semana, la casa grande era un hervidero. El jardín se llenaba de risas, bicicletas, meriendas, niños corriendo con cascos de colores. Doña Nena supervisaba las meriendas, la abuela contaba historias bajo el árbol, y Roberto, con paciencia y torpeza, intentaba reparar un triciclo. María Elena lo miraba desde la ventana. En su mirada ya no había distancia, solo complicidad. Una tarde, mientras ayudaban a los niños con las tareas, ella le preguntó, ¿no extrañas tu antigua vida? Los viajes, los eventos, las conferencias. Él pensó un instante. Extrañar no. A veces la recuerdo, pero como quien recuerda Antes hablaba el inglés de la bolsa. Ahora hablo el español del recreo. Ella rió. Esa risa, pensó él, era la música más cara que su fortuna había comprado sin darse cuenta. Se casaron sin prensa, sin fotógrafos, sin discursos. Solo una ceremonia sencilla en la vecindad, donde se conocieron. El altar era pequeño, hecho con flores del barrio y una mesa prestada. Los niños llevaron los anillos en una caja de cartón pintada a mano.
Doña Nena leyó unas palabras que hizo llorar a todos. Y al final, cuando el silencio se hizo profundo, María Elena miró a Roberto y dijo: «Sí, acepto, pero con condiciones». «¿Condiciones?», sonrió él. «Si esto sigue, la fundación primero, la boda después, y ahora que ya está hecha, sigamos construyendo». Y así lo hicieron. Construyeron escuelas, becas técnicas, talleres de emprendimiento, crearon microcréditos para madres solteras, programas de capacitación y redes de apoyo legal para mujeres trabajadoras. El barrio cambió de rostro. El eco de la miseria dio paso al sonido de las bicicletas y las campanas de la escuela. El dinero que antes dormía en bancos ahora circulaba en sueños cumplidos. Roberto, en su madurez, se convirtió en un hombre distinto. Ya no buscaba ser admirado, buscaba ser útil. Y cuando los medios quisieron entrevistarlo sobre su legado filantrópico, él respondió con una frase simple: «No es filantropía, es deuda». En una entrevista breve, un periodista joven le preguntó: ¿por qué destinar casi toda su fortuna a familias que ni siquiera llevan su apellido? Roberto lo miró sereno. Porque los apellidos no crían hijos. Las oportunidades, sí. Pasaron los años. La fundación siguió creciendo, alimentada por los nuevos contratos de la empresa y por la confianza de miles de familias. María Elena siguió al frente, con discreción y sabiduría. Los niños crecieron entre libros, bicicletas y valores. Y en las paredes de la guardería más nueva, un mural resumía todo. Una mujer sosteniendo un termómetro, un niño dormido y detrás un hombre dejando un maletín para cargar una cuna. Abajo, una frase escrita con letras de colores: «La verdadera riqueza no es lo que guardas, sino a quien sostienes». Esa era la moral que sellaba la historia. El millonario que había aprendido a perder para ganar lo que nunca tuvo. El hombre que decidió heredar a quienes no apellidan Mendoza. La mujer que lo acompañó no por su poder, sino por su propósito. Y un barrio que, al final, se convirtió en símbolo de algo más grande. La prueba de que la justicia poética no vive en los tribunales, sino en las calles donde la esperanza se reparte. Al caer la tarde, Roberto solía sentarse en el patio, con una taza de café y el sonido de los niños riendo a lo lejos. A veces, el viento movía una hoja vieja, una carta doblada, amarillenta. Era la de su padre. La guardaba aún, no como una herida, sino como testamento de perdón. La vida, pensaba, es un ciclo perfecto. Lo que das, regresa, pero multiplicado por las manos que ayudas a levantar. Y mientras el sol bajaba sobre los tejados, una voz interior le recordaba lo esencial: que ninguna riqueza se agota cuando se reparte y que ningún corazón se empobrece cuando aprende a amar sin condiciones. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta, activa el cinillo de notificaciones, comparte este video con alguien que crea que aún es posible cambiar el mundo desde una puerta humilde. Déjanos en los comentarios tus impresiones, lo que sentiste al acompañar esta historia y desde qué ciudad o país nos estás viendo.